vos escuchando. ¿Escuchás, Rafa? Yo escucho perfecto, buenísimo, gracias, General. Nada. Voy a poner a grabar. Entonces, Recording in progress. buenas. ¿Cómo están? Primero me presento. Mi nombre es Nicolás Abate. Yo soy magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Hice grado en la UBA, en Economía también. Eh, Actualmente estoy trabajando como consultor externo para el Banco Mundial. Eh, y me especializo sobre todo en temas relacionados a aplicaciones computacionales para economía. Esto quiere decir todo lo que se suele llamar Big Data y ese tipo de cosas. Eh, y también temas de Machine Learning. Y eso, sobre todo desde un ámbito más bien académico, pero muchas veces con temas también de gestión estatal. Así que nada, básicamente lo que les voy a dar en la clase de hoy es una introducción a herramientas computacionales para temas, sobre todo de economía espacial. Creo que es interesante porque ustedes seguramente ya trabajaron con el software estadístico como Stata. Corríjanme si no es así. Entiendo que tienen una base, aunque sea eh, relativamente sólida. Em, y la idea es un poco, usando esos conocimientos, profundizar un poco y bueno, que vean el vasto abanico de aplicaciones que pueden realizarse con la computadora en términos de análisis de datos, eh, sobre todo datos geográficos, ¿no? Bueno, les cuento un poquito, la idea de la clase de hoy es la clase tiene dos partes. Una que es enteramente teórica, ¿sí? O sea, yo voy a estar hablando y obviamente les voy a estar preguntando cosas, pero simplemente a modo de dialogar un poco. En la que vamos a introducir de qué se tratan los datos espaciales, cómo se usan, porque hay algunas especificaciones interesantes que hay que dejar bien en claro para poder saber de qué estamos hablando. Y después va a haber una segunda parte que vamos a ir a trabajar con código y tratar de hacer un análisis bien simple con datos espaciales. Después de esta clase ustedes van a tener una tarea que va a ser básicamente replicar los códigos que hicimos en clase, ni siquiera replicarlos, porque los códigos yo se los voy a pasar. Van a tener que ejecutarlos simplemente e interpretar básicamente algunas líneas del código. Eso va a estar cargado seguramente la semana que viene en el campus y van a tener algo así como una semana para resolverlo. Esto va a estar bien claro en el campus virtual. Avísenme, después me escriben un mail si llegan a tener problemas para acceder. Em, pero bueno, básicamente la idea es que esa tareita no sea una cuestión evaluatoria de saben o no saben, sino que por el contrario sea más bien una guía para, o sea, que tengan el Google Forms al lado del código y que ustedes vayan ejecutando el código y tratando de como ayudándolos a entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Para que no se asusten con el tema de la evaluación de esta clase desde el principio, ¿sí? La idea es que ahora disfruten la clase, traten de entender lo que estamos discutiendo, me frenen todas las veces que sea necesario para que estemos en la misma línea y bueno, después cuando estén en sus casas tranquilos, la clase va a quedar grabada, la pueden rever y si quieren ver línea por línea el código, lo van a poder hacer. En ese sentido, yo lo que les pido es, los que más puedan prender la cámara, les agradezco, porque sus caras me sirven un montón para entender si me están siguiendo o si están re perdidos. Piensen que yo trabajo cotidianamente con estos temas y es la primera vez que lo ven ustedes, entonces tengo un poco de miedo de irme de mambo. Así que frenenme, vayanme preguntando, y sus caras de horror a veces ayudan a entender que dije algo que no se entiende. Bueno, dicha esa introducción, gracias al que prende la cámara, voy a tratar de ponernos en el segundo plano. Bien, y ahí les voy a compartir la PPT.
Bueno, me cuentan, ahí me ven, che. Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, y esperen que saco el chat, así me mandan preguntas por el chat. Bien. Bueno, a ver, la primera parte va a tener tres puntitos, que es por qué vamos a trabajar con datos espaciales y después profundizar un poco en qué tipos de datos y qué sistemas de coordenadas vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a querer trabajar con datos espaciales? Básicamente, la respuesta... Ay, tengo gente en sala de espera. La respuesta básica es que datos espaciales hay en todos lados, ¿sí? Desde encuestas y censos, que van a tener ubicaciones, usualmente de dónde se hizo la pregunta, a datos administrativos como formularios para acceder a subsidios, planes sociales, programas, pago de impuestos. Dispositivos con internet están constantemente generando coordenadas nos van a permitir hacer análisis. Y mismo los medios de pago siempre van a estar asociados con un lugar donde se hizo un punto de pago. Por lo tanto, en casi cualquier aplicación van a tener información geográfica. Ahora, la información geográfica no es nada más ni nada menos que decir dónde estaba. Eh, pero justamente este dónde estaba muchas veces tiene información que es difícil de obtener de otra forma. Por ejemplo, si yo les digo este punto a los platenses, ¿qué te está indicando? Bueno, así suelto, capaz que a nadie le indica nada, pero yo hago un poco de zoom. ¿Qué es esto? Un barrio cerrado, Loma de Citibel. ¿Qué información si yo le digo que una persona que pagó impuestos vive por acá? Y por lo menos podemos tener una idea del ingreso, del tipo de acceso a servicios públicos que tiene, de la calidad de vida que tiene, del tipo de acceso a bienes, ¿sí? Digo, una persona que vive acá sabemos que seguramente va a tener auto o algún medio de transporte para poder acercarse a la ciudad, que va a tener acceso a electricidad, gas, luz, calle asfaltada, eh, y que seguramente tenga un ingreso bastante alto como para poder financiar una vivienda así, ¿correcto? Entonces, fíjense que, claro, esta es información que no está codificada. Yo no te digo una coordenada y vos me respondes, ah, sí, obvio que es el ingreso o el poder adquisitivo o el acceso a servicios públicos, pero esta información está, sin embargo, ¿no? Se la doy a cualquier persona, vos la ves en un mapa y posiblemente puedas inferir cosas a partir de las coordenadas. Entonces, además de estas cuestiones, tienen muchas aplicaciones, mucha demanda de este tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque tanto la academia como el sector público como el sector privado tienen una necesidad de poder procesar esta información y de poder hacer análisis al respecto. Y justamente esta demanda conjunta de tres sectores tan importantes para la demanda de trabajo de economistas hacen que básicamente haya buenos sueldos para estos tipos de trabajos y que rinda mucho capacitarse en este tipo de herramientas, ¿ok? Bueno, dicho eso, preparo un mate y vamos a tratar de discutir, bueno, ¿a qué llamo datos espaciales? ¿Por qué hay una materia que se llama la teoría espacial? Y por qué es quizás una herramienta distinta que en Stata a veces no es tan fácil de hacer y por eso yo la clase que les voy a dar es de Python y no de Stata, ¿ok? Los datos espaciales son básicamente datos comunes y corrientes, un Excel si quieren, pueden imaginarse, y eso vamos a llamar un conjunto de atributos, ¿sí? Atributos, columnas, o sea, filas con observaciones, columnas que te digan, bueno, no sé, esta observación tiene eh, tal precio, tales características de la vivienda, tiene techo, tiene piso de no sé qué, etcétera. Pero además esa tabla va a estar asociada a un conjunto de coordenadas. Es decir, que a cada observación le vamos a asignar una locación geográfica. ¿Ok? Muchas bases que trabajaron, esa locación geográfica ya está, pero de formas
no como sistema de coordenadas. Es decir, digo, ustedes saben la EPH y les va a decir ciudad, ¿ok? Es decir, ustedes tienen una locación generalmente en cualquier base que usen. Ahora, no es lo mismo que tenga una columna que se llame ciudad y diga Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, etcétera, que una coordenada que te geolocalice dónde está esa observación. Incluso si la geolocalización es el polígono de la ciudad, ¿ok? Vamos a tener que trabajarlo de formas distintas. Uno obviamente puede simplificar estos análisis y generar una columna contexto, pero la riqueza del análisis que vamos a tratar de hacer es profundizar eso y no usarlo como una variable categórica, sino como una variable numérica. ¿Bien? Entonces, ¿a qué llamamos coordenadas? Una coordenada básicamente es un punto o un vector definido en un plano o hiperplano si trabajamos en datos con tren. Es decir, nosotros vamos a mapear el mundo en un plano, ¿ok? Y vamos a decir, bueno, esta observación que está en La Plata va a estar en esta latitud y esta longitud, ¿sí? Entonces, tenemos codificado como dos numeritos, ¿sí? Con bastante precisión, dónde está esa persona o esa encuesta. Hay tipos de datos que también incluyen una tercera coordenada, latitud, longitud y altitud, ¿sí? Si estamos trabajando con datos de vuelo, por ejemplo, usualmente van a tener esa dimensión. O si estamos usando datos más bien geográficos que incluyan, eh, ¿cómo se llama? Eh, accidentes naturales, ¿sí? A veces en temas climáticos es importante qué tan alto estás, porque hay fenómenos que dependen de la altura, básicamente. Eh, entonces, si alguna vez se fijan en Google Maps, estas son coordenadas, ¿sí? Ustedes hacen clic en un punto y les va a dar las coordenadas, la latitud y la longitud de cualquier puntito que estemos. Justamente Google Maps es una aproximación bastante fácil de acceder a esto, un plano con pares de latitud y longitud. Fíjense que acá no hay datos de altitud, aunque los podría tener, porque la altitud de Plaza de Mayo no es la misma que la altitud de Humahuaca, ¿ok? Hasta acá venimos bien, ¿no? Fantástico. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito. Porque hay varias estructuras de datos espaciales, ¿ok? Obviamente el punto es la forma más fácil, pero hay muchas formas de codificar los datos espaciales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿sí? De una imagen satelital del mundo real, y nosotros queremos codificar las rutas y los edificios, uno puede pensar una forma vectorial de representación en la cual la ruta es una línea, ¿sí? Es un vector de puntos que me va a indicar dónde está la ruta y el edificio es un polígono, ¿sí? Va a ser vectorial justamente porque va a tener polígonos y líneas. O nosotros podemos hacer esta misma representación, pero en forma de raster, es decir, en cuadrícula. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora vamos a ver bien en detalle, pero básicamente lo que tienen que pensar es que si yo tengo una cuadrícula, todas las observaciones van a tener que tener un valor. Todos los cuadraditos van a tener que tener un valor, ¿sí? Yo acabo de decir que no hay nada, acabo de decir que hay edificio y acabo de decir que hay ruta. En cambio, acá, la forma de representar los datos va a ser distinta. La forma de representar los datos va a ser un Excel que diga edificio, polígono, y me va a decir toda la serie de coordenadas. Bien. En este caso, la base no va a ser una observación y un polígono, sino que va a ser la grilla. Es como si fuera trabajar con una imagen. ¿Ok? Bueno, ya se va a entender mejor. Este es otro tipo de ejemplo de representación. Sí, yo tengo un bosque, un río, una casita. eh, En representación vectorial tengo los puntitos que me lo definen, ¿sí? Líneas, polígonos y puntos. Y en cambio en la representación de raster tengo cada píxel asignado a un valor.
Vamos a los datos en formato vectorial, que son los más comunes para muchas tareas, pero los datos en raster se usan mucho también. Los datos vectoriales se usan mayormente cuando, primero, la información no está distribuida equiespacialmente, ¿sí? Por ejemplo, si vos llenas una encuesta donde está la gente, no es que cada persona está, no sé, 100 metros de la siguiente persona, sino que es más aleatoria la distribución. Y también cuando las coordenadas no se repiten regularmente en el tiempo. Un ejemplo es, qué sé yo, estas son observaciones que tienen la ciudad, el estado, latitud, longitud y el polígono, ¿sí? Estos son edificios, si mal no recuerdo. Entonces vos tenés el polígono del edificio y es básicamente como este caso, ¿no? En general, podemos hablar de tres tipos de datos en formato vectorial. Un punto, ¿sí? Que va a tener un par X, Y, pero también líneas en las cuales va a ser una serie de puntos que no están conectados entre sí. O sea, el último punto con el primero no están conectados. Eso es lo que define una línea. Obviamente, cuando hablo de línea, puede ser una curva, puede ser una forma muy compleja, ¿no? La resolución de la información no depende de esto. Y también podemos hablar de polígonos en los cuales el primer y el último dato son el mismo, indicando que esta serie se cierra. En Python, por ejemplo, también existe la forma multipoligonal, que uno, o sea, yo las dejo bajo la misma categoría que polígonos, pero por ejemplo, si vemos el polígono de Argentina, nosotros tenemos más de un más de un polígono cerrado, ¿sí? Pues tenemos toda Argentina, la zona de Tierra del Fuego es otro polígono, zona de Malvinas es otro polígono, etcétera. Porque cada vuelta cerrada es un polígono particular, ¿sí? Bien, ¿hasta acá venimos bien? Fantástico. Algunos ejemplitos de datos en formato vectorial. Estos son escuelas primarias, ¿sí? Un mapa de escuelas primarias, estatales y privadas. Fíjense que esto, la representación que podemos tener acá es un Excel que diga ID, tipo de escuela, y te va a decir estatal o privado, y una tercera columna que se llame georreferencia o latitud y longitud, y nosotros estamos graficando en el mapa la latitud, la longitud y el color. Estos dos puntos, ¿sí? Entonces estamos hablando de un caso de representación vectorial. Líneas de colectivos, ¿sí? Por definición son líneas. Vamos a ver el recorrido. Esto lo podemos representar como un vector, ¿sí? Una serie de puntos que me identifiquen. Entonces la observación del colectivo 338 va a ser esta serie de puntos. La de 406 es esta serie de puntos, ¿ok? Y también polígonos, ¿sí? Polígonos, como por ejemplo, estas son comunas, creo, sí, no importa tampoco, en las que agregan, que era esto, población, ¿ok? Entonces, cada uno de estos polígonos, en esta base, es un Excel que dice ID del radio censal, eh, cantidad de población y el polígono de ese radio censal correspondiente, ¿ok? ¿Me siguen con esto que les hablo, cómo es la base? ¿Que se imaginan detrás de esto? Sí, sí. Va. ¿Cómo se suelen guardar este tipo de datos? Como son una forma particular, o sea, estamos hablando de esta representación vectorial, no es, uno lo puede guardar en Excel como latitud y longitud cuando son puntos, pero ya cuando entramos en polígonos más complejos, de nuevo, lo puede guardar en Excel, pero pierde el formato. Entonces, la forma que se suelen guardar este tipo de archivos es, el archivo más común es el shapefile, ¿sí? El SHP. Es el equivalente al CSV. ¿Por qué digo el CSV? Porque el CSV es un formato
súper compatible. Casi todos los programas pueden abrirte un CSV, casi todos los programas de datos espaciales pueden abrirte un shapefile. Eh, Hay otros archivos más modernos, como el GeoParquet, que son mucho más rápidos en cargar, más livianos, pero claro, tenés que usar un programa que te lo permita abrir. En general, hoy cualquiera te lo permite abrir en Parquet, pero bueno, digo, no todos. CSV siempre funciona, es el más ineficiente de todos, pero el más fácil de usar. Y también está GeoJSON, que se usa mucho para bases de datos online. Em, Todos estos tipos de archivos los podemos abrir en Python y también en QGIS. ¿Alguno sabe lo que es QGIS? Nadie sabe, perfecto. Ok, QGIS es un programa que es como si fuera un Stata para datos espaciales. ¿A qué me refiero con un Stata? Es un programa así, con interfaz visual, con interfaz gráfica, en el cual desde el menú podemos trabajar con los datos espaciales sin tener que escribir código. Em, yo en esta clase voy a enfocarme más en Python por dos razones. Primero porque en QGIS, si quieren hacer las cosas en QGIS, se buscan en YouTube y es muy sencillo. Tienen que buscar el botoncito del menú solamente para hacer las cosas. En general pueden arrastrar y revolverle las bases y van a funcionar. En cambio en Python es más difícil eso. Y porque cuando quieran usar datos espaciales, seguro lo traten de hacer en QGIS y si no les sale van a ir a Python, porque en Python van a tener más herramientas, ¿sí? Es como que uno puede hacerse su propio análisis. En QGIS tiene un set predeterminado de análisis que puede hacer. Eh, Eso no significa que no puedan hacer todo lo que hicimos en QGIS. De hecho, los que quieran están invitadísimos a hacerlo. Sepan que existe este programa y seguro en las clases que viene, cuando Lu, que es otra de las ayudantes de la materia, que creo que todavía no conocen, les esté dando prácticas, ella va a abrir el QGIS, les va a mostrar y van a acordarse de lo que hablamos acá. En Python, en específico, hay que usar una librería que ya después vamos a ver cómo usarla, pero ven que si nosotros tenemos un ID, el departamento, la provincia, y una geometría, ¿sí? Que esta va a ser la georreferenciación con un formato. En este caso estamos hablando de puntos con latitud y longitud, ¿ok? O sea que esto tiene que imaginarse un mapa como este, ¿sí? Porque son datos representados con latitud y longitud, es decir, un punto. Cuando yo le haga punto plot a esta base, me va a mostrar algo así. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Buenísimo. Denme un segundo que me quiero sonar la nariz. Ok. Vamos a ver los datos ahora en formato de raster. Los datos en formato raster quizás tengan una complejidad un poco más profunda en la forma en la que están armados. No voy a profundizar tanto. En la clase práctica no vamos a trabajar con datos en formato de raster porque son un poquito más complejos, ¿sí? Eh, pero es importante comentárselos por dos razones. Una es que si no es la mitad de los datos, es el 30% de los datos que están en formato raster. Por lo tanto, es muy común y si profundizan en estos temas, sí o sí van a tener que trabajar con esto. Y si ustedes se quedan solamente con la idea de que los datos en formato vectorial son todo, te van a quedar con una visión muy sesgada de la realidad de los datos espaciales. Y segundo, porque varias de las tareas que van a hacer que en los TPs que siguen, ¿no? Van a tener datos generados a partir de bases de raster. Entonces, estas,
está buenísimo que entiendan que la base original no era esa, que nosotros como que se la premasticamos, pero que el trabajo de principio a fin implica procesar estas bases de datos en formato de raster. ¿Qué significa raster? Raster es la forma de habla inglesa que decimos para datos en forma de grilla o de cuadrícula, ¿ok? Eh, ¿Y por qué querríamos codificar datos en forma de grilla o cuadrícula? Nosotros, primero, para que se entienda, siempre podemos hacer una representación vectorial de un formato de grilla y viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, si imagínense, yo tengo esta cuadrícula, en el peor de los casos, yo armo polígonos que sean cuadraditos y le asigno un valor adentro, ¿sí? Eso se puede hacer. Lo que pasa es que si yo codifico la información así para, por ejemplo, una imagen en HD, eso va a pesar muchísimo más que que la forma de grilla, porque yo con la grilla le voy a decir latitud y longitud de este píxel, valor, latitud y longitud de este píxel, valor. En cambio, en la forma vectorial, para cada punto yo voy a tener las cuatro coordenadas. No sé si se entiende, pero básicamente la forma de grilla es un formato más eficiente de guardar la información cuando tenemos determinadas propiedades, como por ejemplo que los datos estén siempre a la misma distancia, ¿sí? Es decir, entre un punto y otro siempre hay X cantidad de metros o de grados. Las coordenadas se repiten en el tiempo y tenemos más de una variable que depende del mismo espacio, ¿sí? Ahora esto se va a entender más. La forma de grilla más sencilla es la imagen, ¿sí? ¿En qué sentido? En que una imagen satelital, por ejemplo, como esta, son un conjunto de píxeles, yo le delimito las coordenadas de izquierda y derecha, arriba y abajo, ¿sí? Norte, sureste y oeste, y con eso pongo los valores de los píxeles y ya, tengo la imagen geolocalizada, porque sé que este satélite me genera píxeles que están a distancia de, no sé, 30 centímetros. Eh, entonces, cada puntito, cada píxel va a tener un valor y ese valor, en la práctica, van a ser varias capas, ¿sí? No sé si saben que las imágenes en general se dice que son RGB. RGB significa rojo, verde y azul. Entonces, en la práctica, las imágenes son una grilla con tres dimensiones, ¿sí? Una dimensión roja, una dimensión verde y una dimensión azul, es decir, tres matrices que las pegamos juntas y las vemos como una sola imagen, ¿sí? Pero estamos hablando de tres capitas una detrás de la otra. Esto sería el caso, ¿sí? Yo tengo esta imagen satelital, que en realidad esta imagen satelital se trata de tres capas definidas en un espacio de píxeles, que además, si es una imagen geolocalizada, va a tener coordenadas asignadas. Lo, lo que es acá interesante de este tipo de formatos es que, claro, yo con definirle cuatro puntos, ya definí todas las coordenadas de esta imagen, ¿sí? Porque si yo le digo que esto es 0 y esto es 100, yo sé que el píxel, no sé, 75 de 100 está en la coordenada 75. ¿Se entiende? Porque solamente calcular la distancia entre un punto y el otro. Ejemplos de datos en formato raster poco más profundos son los datos climáticos. Casi todas las bases climáticas las van a encontrar en formato raster. ¿Por qué? Porque van a tener una estimación en formato de grilla a través del tiempo y siempre se usa la misma grilla. Entonces, por ejemplo, estos son datos que están, yo le estoy mostrando la temperatura promedio, la diferencia de la temperatura promedio entre 2014 y 2015 en este trimestre, pero esta base vos podés abrirla y verla para este trimestre, para todos los trimestres desde el 81 hasta el 2010, no, hasta el 2020 creo que era. Entonces, esta grilla se va repitiendo y entonces es una forma mucho más eficiente, porque piensen que tenemos para cada trimestre de los últimos 40 años valores
para cada uno de los píxeles del mundo, ¿sí? Como que la cantidad de datos va expandiéndose de forma brutal. Y de hecho, cuando uno trabaja con estos datos, la forma de visualizarlo a veces es como esta super caja, porque piensen lo siguiente. Esto, ¿sí? Es un plano, ¿bien? Con las temperaturas en un determinado punto del tiempo. Sí, imagínense cómo sería la base de datos si tengo varias fechas en el tiempo, ¿no? Pueden imaginarse como slides, así una tras de la otra, y esa es mi base de datos, ¿sí? Temperatura de hoy, de mañana, de pasado mañana, etcétera. Y eso es una de estas cajitas, ¿sí? Esto lo que está representando es a través del tiempo. Y en muchas de estas bases de datos no tengo una sola variable, sino que tengo 10, por ejemplo. Tengo temperatura, tengo precipitación, tengo humedad, tengo presión atmosférica. Entonces las bases de datos en formato raster, en vez de ser un Excel, van a ser estas cosas que a veces las representamos así, a veces de otras maneras, en las cuales tenemos latitud, longitud, tiempo y variable, ¿sí? Estamos hablando de 4 dimensiones al mismo tiempo, ¿ok? Entonces las cosas se ponen medio complicadas. Pero para simplificarlo, siempre lo que vas a terminar haciendo es elegir una variable y elegir una fecha. Y entonces ahí es simplemente un mapita con latitud y longitud y una variable representada en el espacio. En general, estas bases, el formato más común es usar NetCDF o los formatos NC. Es súper eficiente este formato, eh, pero a veces lleva un poquito de tiempo entenderlo. Eh, JPG también es un formato muy común, sobre todo para imágenes, ¿sí? Todos los formatos de imágenes, de hecho, se pueden usar para hacer representaciones espaciales, pero JPG particularmente tiene coordenadas, o sea, tiene la opción de representar coordenadas, y también GeoTIFF es un formato de alta resolución, a los que les gusta la fotografía, las imágenes de cámaras profesionales te generan imágenes en TIFF, es el mismo formato, solo que le vamos a asignar coordenadas. En Python, esto no lo vamos a hacer, pero sepan que se puede usar la librería Xarray para trabajar con datos en raster. Bueno, dicho esto, ¿hasta acá venimos bien? ¿Se entendió más o menos la idea de los rasters? Es más abstracto que las coordenadas, yo lo sé, que los formatos vectoriales. Por eso vamos a trabajar con datos vectoriales. Bueno, em, vamos a hablar un poquito de sistemas de coordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, que yo les hablé todo el rato de, bueno, latitud y longitud, como si fuera, claro, la latitud y longitud es una cosa absoluta que siempre vale igual, como si les dijera, no sé, edad y altura. Pero claro, la edad en general la medimos en años, pero la altura puede estar en centímetros, puede estar en pulgadas, puede estar en metros, etcétera. Y es importante saber en qué unidad de medida estamos trabajando. De la misma manera, tenemos que saber con qué unidad de medida estamos trabajando cuando trabajamos con coordenadas. Más aún siendo que las coordenadas son una cosa un poco más compleja que la altura, ¿sí? Em, ¿Por qué es algo más complejo que la altura? Básicamente porque estamos transformando em, la Tierra, que es una suerte de esferoide, geoide, a un plano. Entonces, claro, hay mil formas de transformar una esfera en un plano, todas tienen ventajas y desventajas, y entonces hay que ser muy transparente en qué forma, qué algoritmo para transformar puntos en la Tierra, que son si quieren tridimensionales, a puntos en un plano que son bidimensionales, estamos usando. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos em, la Tierra, pasarlo a un plano depende de esta proyección que hagamos, ¿sí? Cuando yo hablo de proyección, es transformar
un objeto 3D en un objeto 2D. El sistema Mercator, el sistema proyectado, es uno muy común. Eh, si abren Google Maps van a ver que van a ver justamente este tipo de coordenadas. Eh, pero no es el único. Y de hecho tampoco diría que es el más común. Es el más común desde que apareció Google Maps. Pero no fue sistemáticamente siempre el más común. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos Mercator y ya y me dejo de hinchar los huevos? Bueno, porque en varios lugares, sobre todo en los polos, el sistema Mercator va distorsionando el tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, estos círculos son todos círculos del mismo tamaño, ¿ok? La misma cantidad de metros. En el Ecuador son círculos más bien chicos, cuando me acerco al polo sur o al polo norte, los tamaños se expanden mucho. Entonces, si bien es una representación útil, tiene desventajas, ¿ok? Y que es importante tener en cuenta para varias razones. Entonces, básicamente tenemos desde proyecciones Mercator, en las cuales se hacen como si fuera un cono, perdón, un cilindro en la Tierra, pero también tenemos proyecciones cónicas, ¿sí? Estas formas, capaz que alguna vez las vieron, eh, que básicamente son mucho mejores para representar la zona que está bien cerquita de la cónica, y cuanto más te alejas, ¿sí? Más distorsión tenés. Entonces vas a tener como una buena parte de la Tierra bien proyectada y una buena parte de la Tierra que es terriblemente mal. Eh, entonces, lo principal que quiero que se lleven de acá es que cuando abran una base de datos geográfica, lo primero que tienen que hacer es buscar en la documentación en qué sistema de coordenadas están los datos, ¿ok? Pues si ustedes quieren hacer un merge espacial entre una base de datos y otra, y los hacen sin fijarse el sistema de coordenadas, capaz que están mezclando coordenadas que no sirven para nada, ¿sí? Y de repente tienen personas que están en medio del mar. Y eso suele pasar. Es el error número uno del junior de datos espaciales. Entonces, nada, eso, para que sepan que es una cosa que se tienen que fijar. ¿Ok? Em, Les agrego también que hay algunos sistemas que son métricos. ¿Qué significa que son métricos? Que básicamente las distancias entre las coordenadas representan aproximadamente distancias en metros o en kilómetros, ¿sí? Ahora, no existe ningún sistema que represente perfectamente las distancias en todo el mundo, ¿sí? Pues si uno no distorsiona a través del meridiano, distorsiona a través del ecuador. Entonces, los triángulos van a dar mal siempre, ¿ok? Los sistemas más importantes son estos dos, que se identifican con el código EPSG. El 4326 es el que usa Google Maps y el 3857 es el que usa Google Earth, ¿ok? Para que se den una idea. Si abren Google Maps y Google Earth van a ver que la Tierra se ve distinta. Em, entonces eso, para que sepan. Hay 1000 códigos, realmente miles de códigos. Em, Creo que otro más que está bueno tener es este, ¿sí? Que es el sistema métrico para la Argentina. Si ustedes quieren calcular distancias en Argentina, siempre está bueno pasarlo al sistema que proyecta bien a la Argentina para poder calcular distancias sin que sea un bodrio, ¿ok? Entonces, si ustedes están trabajando con datos de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, la faja 6 de este sistema, que es la proyección Gauss-Krueger, no sé cuánto, que acá está el código, ¿sí? Eh, Les va a dar bien. Si ustedes quieren calcular la distancia entre Buenos Aires y La Plata, si usan entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, si usan esta proyección, es muy sencillo, si es distancia entre dos puntos. Si no, tienen que meterse con cálculo de cuánto es la curvatura de la Tierra, que eso es un plomo. Ok. Y en todos los programas de datos espaciales,
Pasar de coordenadas de uno a otro es literalmente apretar un botón o poner un código que sea cambiar CRS a tal y listo. Como que no es un esfuerzo serio si uno sabe a qué quiere transformar. ¿Ok? Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Ya terminé con la parte más violenta de la parte teórica y ahora vamos a pasar a Python. Cuéntenme si hay alguna duda y si no, lo que les voy a sugerir es que nos tomemos 10 minutitos de recreo, descansen la cabeza 2 minutos, así cuando nos metemos con código están un poquito más frescos y no se me asustan. ¿Dale? Buenísimo. Dale, profe. 45 volvemos. Yo me quedo por acá, así que si alguien tiene una duda estoy, pero bueno, nos vemos en 45.